Este es el podcast del embajador argentino Jorge Argüello, un espacio para reflexionar sobre la realidad internacional. En este episodio, los nuevos desafíos del G20. A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci dibujó un bosquejo que llega hasta nuestros días, como el resto de sus obras. Creo que todos lo vimos muchas veces. Es una figura humana dentro de un círculo perfecto. Es el hombre de Vitruvio. ¿Por qué se llama así? Porque cuando Leonardo plasmó en ese bosquejo la idea de la proporción humana, se estaba inspirando en otro, en el ingeniero romano Marco Vitruvio. Vitruvio enseñaba que cualquier construcción, para ser hermosa, necesita simetría y armonía, es decir, necesita proporciones perfectas, como el cuerpo humano y como toda la naturaleza. Ahora, volvamos a la actualidad. Fue inspirada en ese mismo dibujo del hombre de Vitruvio que Italia diseñó el logo del Grupo de los 20 para la presidencia que va a ejercer este año. Como Da Vinci, Italia se inspira en las mismas pautas de armonía y simetría de Vitruvio. Claro que el desafío que se ha puesto la patria de Leonardo es bastante más ambicioso ahora, porque todos buscamos ese equilibrio perfecto de hombre y naturaleza. Y el planeta lo necesita especialmente ahora, en pandemia. Pero con ello, también necesitamos prosperidad. Podemos plantearlo así. ¿Cómo hacemos para reconstruir un mundo post-pandemia que le dé prioridad al bienestar general, el de todos nosotros, pero a la vez sin descuidar al planeta? Desde ya la pandemia nos obliga hoy mismo. Hay que lograr resultados frente a la doble emergencia sanitaria y económica. Pero a mediano y largo plazo, los problemas de fondo seguirán ahí y harán falta soluciones que aseguren un futuro más equilibrado, sostenible e inclusivo. En 2008 puede decirse sin error que el G20 tuvo éxito. Pudo aunar una acción coordinada a la crisis financiera y evitar un colapso económico mayor. Pero también es cierto, y pese a sus esfuerzos, que la estrategia del foro dejó a la economía global con dos grandes deudas: la misma o mayor desigualdad y el mismo uso de carbono. Hoy, la nueva crisis le ofrece al G20 otra oportunidad, la de construir una visión común sobre las bases de una sociedad más justa y equilibrada, y también la de elegir los motores de ese desarrollo. En enero pasado, y con esas pautas, los Sherpas del G20, es decir, los representantes de los jefes de Estado del grupo, nos reunimos por primera vez bajo la presidencia italiana. Iniciamos así un camino cuya meta final será octubre. En ese mes, los jefes de Estado y de Gobierno se van a reunir en la cumbre de líderes del G20 en Roma. Personas, planeta, prosperidad, esas son las 3P elegidas por Italia. Esas 3 palabras fijan las prioridades para superar esta verdadera crisis global que aún no terminamos de atravesar. El mensaje se describe con claridad. Leo textual. Necesitamos cuidar el planeta y las personas con un enfoque integrado, asegurando una recuperación económica sólida que sea a la vez inclusiva, resiliente y sostenible. La pandemia del COVID-19 golpeó nuestras sociedades duramente. Ya tenemos más de 2,5 millones de muertes a nivel mundial, por lo menos hasta mediados de marzo de este año. Claro, los gobiernos trataron de contener la pandemia y tomaron una decisión difícil, muy difícil: cerrar las economías, y casi todos lo hicieron al mismo tiempo. Todos lo experimentamos, más o menos. Fue un frenazo global inducido sin precedentes en la historia y llevó a la recesión más profunda en más de un siglo. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial cayó 3.5% en 2020, lo peor desde la Gran Depresión de 1930. Los efectos de esa nueva crisis provocada por la pandemia tienen y tendrán un impacto altamente asimétrico, y ya se ve. Agrava las desigualdades existentes tanto entre países
como dentro de los países. Hay cifras que duelen aún más. El Banco Mundial estimó que durante 2020 el COVID-19 empujó a la pobreza a más de 88 millones de personas en todo el mundo. Y acá surge un problema adicional. Y es que para encontrar un equilibrio armónico del mundo a largo plazo, la recuperación de la economía ya no puede olvidar algo: la salud del planeta. Esa ansiada recuperación debe lograrse en función de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Afortunadamente, es algo que hoy se ha instalado en el centro de las conversaciones del G20. Hoy mismo son parte inseparable de las 14 áreas en que se divide la agenda del grupo. Ciertamente, las preocupaciones y los interrogantes son muchos. Las primeras vacunas han venido a aliviarnos, pero solo en parte. Nuestras sociedades siguen siendo vulnerables, igual que nuestras economías. Gran parte de las presentaciones en el G20 mostraron un reconocimiento especial de esos impactos, la gravedad e intensidad de los efectos de la pandemia sobre las mujeres y los jóvenes. La recuperación sostenible que tanto buscamos va a demandar esfuerzos sanitarios y económicos, y tendrán que ser de una magnitud desconocida hasta ahora. La pandemia tuvo y tiene todavía un efecto devastador en América Latina, tanto en materia de salud como en el aparato productivo. Ese es un asunto que no debe quedar al margen de las conversaciones del G20. Y eso necesita herramientas que permitan a la región desarrollar su potencial productivo y retomar un camino de crecimiento, inclusividad y desarrollo sostenible. En ese sentido, Argentina suma su aporte para iniciar con Italia y los países del G20 un camino que lleve a resultados acordes con las prioridades de desarrollo del país. Esto es, la reconstrucción productiva, el empleo, la educación y el cambio climático, pero también la digitalización, la transición energética y la igualdad de oportunidades. Varias reuniones del G20, incluida la cumbre de líderes, van a fijar el tono político de las reuniones claves en la agenda internacional de este año. Una será la cumbre sobre salud global y la convención sobre diversidad biológica en mayo. Otra, las deliberaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia. Sin dudas, superar la pandemia es una prioridad global y lo será en el futuro inmediato. Los desafíos son claros y su impacto en las sociedades no puede descuidarse. La solidaridad entre los pueblos, así como el multilateralismo y la cooperación internacional, son necesarios ahora más que nunca. El antiguo hombre de Vitruvio que nos dibujó Da Vinci sigue ahí. Nos recuerda todos los días que ya es tiempo de recuperar simetría y armonía en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la próxima entrega para seguir reflexionando juntos sobre la realidad internacional.